Quijote más importante que yo he hecho y más grande en mi vida. Lo hice para esa exposición y está hecha en una piedra que generalmente no se utiliza para escultura, que se llama rojo Alicante, que es de la provincia de Alicante. Y no se utiliza para escultura porque está muy fragmentada, porque las canteras se empezaron a explotar en los años 40 con dinamita y reventaron todos los bancos. Y se puede utilizar para baldosas, se puede utilizar para adoquines, pero para escultura casi nadie ha hecho una cosa en escultura plásticamente con este desarrollo en rojo Alicante. Y esta piedra, esta escultura la vio un poeta, bueno, antes de todo el día de Don Miguel de Cervantes, que al hablar ya del día de Don Miguel de Cervantes es una eternidad. Y casi todo habría que dedicárselo a él, por lo mal que este año se ha planteado la cosa por el premio Cervantes y lo mal que lo ha planteado el Ayuntamiento. Prácticamente igual ni viene ni la reina, dice. Y este es vaya por Don Miguel de Cervantes. A esta escultura le hizo un poema, un poeta de Alcalá de Henares que se llama Pedro Atienza, que es amigo de muchos de los presentes, que siempre había ido por el taller, pero nunca me había visto trabajar. Y a raíz de la exposición esta estuvo viendo el proceso de esta escultura, a verla de bloque, a verla vista. Y me hizo un soneto. Me hizo un soneto, no, a mí, le hizo un soneto a la escultura, que yo voy a intentar decir como homenaje a Don Miguel de Cervantes. Pedro Atienza decía: que ha demorado en piedra Don Quijote, mármol alicantino y sonrosado, que del sincer de Alcántara has pasado, de pasado a futuro, de rebote. Por mor de aquel osado, el mármol se ha hecho brote, florecido por mor de aquel osado, que en su vida vivías emboscado, loco feroz, que muerto marchas al trote. De la mano de Alcántara revives, románico y feroz, incombustible, ajeno al tiempo que por vivirlo vive. Guardamos tu memoria inasequible en la nueva mirada que recibes, sabiendo que saberte ya es posible. Vaya por usted y por Don Miguel. Muchas gracias. Está abierto a responder las preguntas o los primeros comentarios que consideréis, así que tenemos unos minutos para que aquel que quiera saber algo más sobre alguna de las cosas que se han dicho, pues aproveche y pregunte, sin ningún problema. Muchas gracias por la asistencia. Porque bueno, hablar de cosas tan antiguas y ver que hay tanto interés es una maravilla. Yo quiero, antes de que se vaya, yo quiero hacer alguna pregunta. La pregunta que yo le quiero hacer es lo siguiente. Él trabaja la piedra, pero hay esculturas en marfil, hay esculturas en madera, hay esculturas en muchos materiales. Y a mí me gustaría que él nos contara por qué escoge la piedra. Y dentro de la piedra, ¿qué tipo de piedra? Pues habla de piedra de Calatorao, habla de piedra sedimentaria, etc., ¿no? O sea, ¿por qué la piedra y por qué el tipo de piedra que Vamos a sentarnos que yo estoy cansado. Vamos a sentarnos que yo estoy cansado. Yo trabajo la piedra directamente. Normalmente la piedra se trabaja por sistemas de reproducción. ¿Eso qué quiere decir? Generalmente se hace en barro y del barro se pasa a la escayola. Y de la escayola, como modelo, se cogen varios sistemas de reproducción. Uno de ellos se llama un compás de puntos, que es un brazo articulado que lleva una aguja. Y uno va midiendo desde el modelo que está hecho en escayola al bloque que se quiere reproducir. Y con la aguja se va midiendo la forma. Otra forma de hacerlo es un sistema de caja. Un sistema de caja que hay, que es un sistema de caja, 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 que es un sistema de ca
en el que los vértices de la caja con una aguja se van midiendo, ¿no? Aquí dentro está el original, uno mide desde el original y tiene el bloque al que se le coloca luego la caja y se va midiendo igual para no pasarse. Yo lo que hago es talla directa, como casi todo lo que hemos visto de ahí de la historia de la humanidad. Las culturas primitivas tenían una concepción de la forma mental. Los artistas de la cultura primitiva no necesitaban ningún sistema de medidas, pasaban de su cerebro a la materia. ¿Por qué la piedra? Para mí la piedra es el elemento de la plástica de la historia de la humanidad más difícil, más complejo y que se tarda más años en aprender el oficio y el desarrollo técnico. Eso para hacerlo con un sistema de reproducción. Para hacerlo desde la cabeza al bloque tiene que ver con algo más misterioso, tiene que ver con algo más profundo, tiene que ver con una fuerza interior, que es la que tenían, no yo, que no soy nadie, los que hemos visto antes. No, bien, yo le respondo a lo que yo creo que me ha preguntado. Yo creo que la plástica, el lenguaje de la plástica, es la propia obra. Y lo bonito es eso, que una figura zoomorfa, antropomorfa, pueda hablar a una persona que esté muy entendida, muy doctorada, con mucha cultura, y pueda hablar a una persona ágrafa, pueda transmitir a una persona ágrafa. Cuando el artista, ¿por qué es un marginado a lo largo de la historia? ¿Por qué es casi un afectado? ¿Por qué los griegos consideraban al artista que no era un hombre digno de entrar en la palestra? Porque trabajaba con las manos, porque hacía sus cosas con sudor. La expresión es la palabra, es la imagen. La palabra, el hombre cuando inventó el lenguaje, inventó la gran mentira. Porque siempre es a posteriori de la obra. Siempre la crítica, la expresión de la obra, los libros que se hacen de la obra, siempre es a posteriori de la obra. Y generalmente no tiene nada que ver con la obra. Generalmente no tiene nada que ver. Lo de la mujer, yo, ¿qué puedo decir? Yo estoy casado de hace 30 años, tengo 2 hijos. Lo de la mujer es todo, ¿no? Ya ve que hace 20.000 años la organización social era matriarcal. Las diosas matriarcales llegan hasta el siglo IV a.C. Más escondida, porque a partir del periodo de los 500-700 a.C. los griegos establecen a Zeus como el dios patriarcal, el dios absoluto. Y las diosas madres, las diosas de la tierra, se conservan en Asia Menor, se conservan en la parte oriental que rodea a Oriente, pero que llegan hasta periodos muy tardíos. No sé cómo decir. Muy bien. Andrés, ¿qué pasaba cuando una nariz le daba el escultor con el pincel y se caía? Y dices, pues echarte a llorar. Me he acordado de algo, hay una palabra que se llama sincera. Había escultores que no tenían la ética que tiene él de echarse a llorar cuando se le cae una nariz. Había escultores que cuando se rompía un dedo le volvían a pegar con cera. De manera que cuando una escultura era una escultura real, una escultura que no tenía trampa, se decía que era sincera, y ahí viene la expresión. Pues yo creo que la conferencia de hoy va a ser una conferencia que nos vamos a acordar toda la vida. Afortunadamente Amador ha tenido el buen sentido de tenerla grabada por muchas cosas, pero entre otras, y muy fundamentalmente por la sinceridad de Andrés, por la sinceridad de su arte y por la sinceridad de su expresión, por la que le agradecemos enormemente su presencia con nosotros.